Como resultado del grupo de trabajo y mesa redonda realizada el 6 de abril de 2021, expertos profesionales de diferentes ámbitos establecieron unos puntos clave para abordar la retirada definitiva del óxido de zinc de las granjas de producción porcina en España. En este vídeo tienes un pequeño avance de los muchos y relevantes aspectos que se compartieron. ¿Cuál es el problema con el óxido de zinc? Se hace una reevaluación, una revisión de la seguridad y de la eficacia de estos medicamentos. Y por un tema de ecotoxicidad, se llega a la conclusión que la relación global que tenemos de beneficio-riesgo es negativa y que, por tanto, todos estos medicamentos tienen que ser retirados del mercado en un plazo de tiempo que establece la Comisión, que fueron de 5 años y que no se podía pedir prórroga y que, por tanto, termina el 26 de junio del año 22. Por tanto, en ese momento tenemos que retirar el óxido de zinc. Alternativas al óxido de zinc. Hay que ver qué medidas de prevención y control tenemos para esta diarrea postdestete en la que estamos usando tanto el óxido de zinc como la colistina. ¿Cómo minimizar el impacto de la retirada del óxido de zinc en las granjas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, concienciar y formar a la gente. Concienciar que esto es el 26 de junio del 2022, que a veces hay algunos que todavía no lo saben. Formarlos sobre cuáles son las alternativas que hay que hacerlos y cómo es lo que se tiene que hacer. Y para eso, obviamente, están el resto de compañeros que son expertos en sus materias para que nos vayan avanzando qué cosas tenemos que hacer. La evaluación de las alternativas a nivel de granja, que cada uno tiene que hacer su trabajo dentro de su granja, dentro de su empresa o dentro de su cooperativa, pero esto no puedes dejarle al vecino que lo haga. Tú tienes que saber lo que tienes que hacer en tus condiciones. Necesitamos tiempo, nos lo han dado, nos dieron 5 años, no vayamos luego al año que viene diciendo que necesitamos más tiempo. Cuidado con estas cosas y hay que hacer un poco autocrítica y me refiero nuevamente a qué pasó con el bienestar animal. Vamos a hacer las cosas hoy mejor que mañana. Y obviamente toda innovación en los aspectos y a nivel de porcino es bienvenida. Nosotros somos un sector ávido por implementar nuevas técnicas. El ganadero es consciente de que la innovación le ayuda a diferenciarse positivamente. Así que, por lo tanto, en estos aspectos también yo creo que cualquier nueva tecnología que se pueda aplicar, tanto en alimentación, en manejo, en sanidad o en prevención, va a ser bastante útil para hacer este nuevo paso a utilizar, a producir cerdos sin óxido de zinc sin incrementar el uso de antibióticos. Piensos postdestete sin óxido de zinc ni uso de antibióticos. ¿Qué criterios deben cumplir? Este es el criterio de los piensos postdestete sin óxido de zinc. Y la importancia que hemos dicho antes, proteína bruta. La clave es muy importante y lo primero que tenemos que hacer, sin pensar nada más, si es diarrea, bajar la proteína. O digamos lo contrario, no se os ocurra subirla. Lisina digestible, si bajo la proteína, la lisina puedo meter lisina, pero el problema es que la isoleucina o la leucina empiezan a ser limitantes. Por lo tanto, cuando yo bajo la proteína, no puedo tener los aminoácidos que necesita el lechón. Por lo tanto, el lechón va a crecer menos, pero si no tiene diarrea, puede crecer más. Pero lo que está claro que los piensos hoy día, sin óxido de zinc, hasta que aprendamos a hacerlo, los animales van a crecer menos porque no podemos ponerle el perfil de aminoácidos que necesitan. Fibra insoluble, a mí me gusta, menos importancia que la proteína bruta, pero quiero sobre todo los 10 primeros días para que mueva la digesta fuera. Calcio, ya hemos dicho que no. Sodio, a mí me gusta mientras no haya diarrea, y no iba a haber diarrea, necesitas muchísimo sodio para que haya un problema de toxicidad. Las proteínas animales, cuanto más mejor, pero son caras, para eso no desteto. Y los aditivos, obviamente, de importancia máxima, pero no sabemos muy bien todavía cómo manejarlos. Algunos sí, obviamente los ácidos, los enzimas, particularmente, por ejemplo, las citasas, pero hay muchas otras cosas, prebióticos, probióticos, que no sabemos muy bien por qué funcionan. Diarrea postdestete en lechones, una enfermedad multifactorial. Es un problema tremendamente frecuente en cuanto a su prevalencia, ¿de acuerdo? Y es un tema que eso sí que se ha comentado, ¿no? Que menoscaba la producción, ¿no? Yo lo primero que quiero constatar, que creo que es el tema un poco clave, ¿no? Que es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que hasta ahora quizás no había salido como tal, pero bueno, casi todas las son, ¿no? En el fondo, pero esta yo creo que es paradigmática, ¿no? Y yo lo que he querido es dividirlo en 3 grandes grupos, en factores predisponentes, en factores contribuyentes, en factores determinantes. Factores predisponentes y factores contribuyentes para la diarrea postdestete. Muchas veces empezamos por enviar muestras al laboratorio, que también hay que hacerlo, ¿eh? Pero vamos a empezar por aquí, por los factores contribuyentes y predisponentes, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo. ¿Esto está bien?
con ojos críticos, ¿no? Si hay una mala higiene, pues vamos a empezar con la buena higiene, ¿no? Es decir, si hay una hiperdensidad, ¿no? Vamos a intentar bajar la densidad, ¿no? Y una vez que ya tenemos, ¿no? Vamos a centrarnos en el diagnóstico, que es lo que sería la parte, digamos, más veterinaria, ¿no? Que muchas veces es por lo primero que empezamos y nos olvidamos todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es confirmar los patógenos implicados en los casos clínicos. Es decir, hemos hablado de colis, pero hemos visto que también pueden haber otros patógenos. ¿Cuáles son los puntos clave a tener en cuenta en la fase de maternidad? Para mí es fundamental la hiperprolificidad porque la situación productiva es totalmente distinta. El tema de los encalostamientos, que lo ha comentado Lorenzo, y es fundamental. Tenemos un porcentaje de lechones que no se están encalostrando bien y además es un porcentaje de lechones que todos sabemos perfectamente que la inmunidad pasiva a las 48 horas de vida está relacionada con la inmunidad activa que ellos desarrollan al destete. Con lo cual, un peor encalostramiento nos va a repercutir en toda la vida productiva del animal. Y eso es fundamental con la hiperprolificidad. Como tenemos lechones de sobras, cada vez estamos haciendo más manejos en la maternidad y estamos moviendo muchos lechones en el primer día de vida, pero hay parte de esos lechones que ya no se quedan en cerdas de un día de lactación, sino que estamos haciendo cerdas nodrizas y estamos cambiando lechones de salas, con la implicación sanitaria que eso también conlleva. Muchas veces hay un porcentaje de lechones que tardan más de 30 horas en comer desde el destete hasta que toman su primer alimento post-destete, y es fundamental cómo trabajamos al lechón en maternidad. También se ha comentado muchísimo la calidad y la edad del lechón al destete, que muchas veces está relacionada, y más en la hiperprolificidad. El peso al nacimiento está muy relacionado con la hiperprolificidad. Cuantos más lechones tenemos, menor es el peso medio de la camada y mayor es la variabilidad de los pesos dentro de la camada. Fundamental la sanidad de los animales. Unas condiciones ambientales necesarias, porque al final ese gasto de energía es importantísimo. Necesitamos unas condiciones ambientales óptimas para el lechón. Es fundamental el ambiente que los lechones se encuentran al destete, pero en la maternidad también tenemos que conseguir las mejores condiciones ambientales, tanto para la cerda y para el lechón. Ya sabéis, los famosos 2 ambientes que necesitamos en la fase de maternidad, y una bioseguridad externa para que no nos entre nada de fuera y una bioseguridad interna para evitar los movimientos dentro de la granja de los distintos patógenos que nos encontremos. La hiperprolificidad supone un reto en el postdestete. Supone un reto para las cosas que deberíamos de hacer bien. Y el primer reto es para la integridad del lote. ¿A qué me refiero con integridad del lote? Esos animales que me paren en un momento determinado y cuyos lechones van a ir siempre unidos hasta llegar a matadero. Eso debería de ser un manejo en lotes. Cambios en los estándares de trabajo. Lo que nosotros consideramos higiénico en las granjas no cumple el mínimo estándar. Es decir, los estándares tenemos que cambiarlos. Tenemos que hacer las cosas de otra manera si queremos trabajar, bueno, pues en este caso sin óxido de zinc o disminuir las terapias antibióticas que nos van a generar las diarreas. La importancia del confort térmico. No lo vamos a cortar el problema con óxido de zinc y con antibiótico si no solucionamos primero el problema de ambiente. Cuando tenemos más de un piso de lechones es que no están confortables. Sienten frío y eso es un estrés. Eso es un elemento que va a predisponer a diarrea. Sienten frío y eso va a hacer que no se muevan de donde están, de la placa, porque el que está debajo de la segunda capa de los lechones resulta que está más calentito que el que está encima y entonces no va a ir a probar el pienso, con lo cual el ayuno post-destete va a ser mucho más prolongado y el riesgo de diarreas va a ser muchísimo más alto. ¿Por qué vacunar frente a diarrea postdestete? El uso de vacunas, obviamente, es un mecanismo de control que realmente fomenta un uso razonable y un uso muy responsable para reducir el uso de todo tipo de antimicrobianos. Y también sabemos que es uno de los problemas más importantes y más frecuentes que podemos encontrar en los cerdos. De hecho, probablemente las tasas de uso de óxido de zinc son muy cercanas al 100% en los piensos de postdestete. Y aparte tenemos el problema de que jugamos con los tiempos. La medicina preventiva requiere de datos y tiempo. Tenemos en cuenta que son animales muy jóvenes y probablemente que tengan mucosas intestinales, como hay algunos estudios del profesor Fariñas que dice que no es suficientemente maduro el sistema inmune, con lo cual todo esto se nos junta en una amalgama de problemas que hay que hacerle frente y que los ganaderos y los veterinarios pues los perciben de diferentes maneras.
que lo que vemos en una granja y lo que vemos en otra, debido a este carácter multifactorial, pues puede diferir. Por lo tanto, necesitamos datos para verlo. Y otra cosa que necesitamos es tiempo. Generalmente estamos acostumbrados a la inmediatez y a acción y reacción y obviamente hay ciertas soluciones que requieren un tiempo. El coste de los cambios. Muchos ganaderos y muchas empresas están concienciadas de que tienen que cambiar cosas, pero igual esperan hasta el último día a cambiarlas, porque va a suponer un coste a día de hoy mejorar determinados factores como la edad, el peso al destete. Luego produciremos más o menos, que eso es otro tema, pero es verdad que los ciclos cerda y año los vamos a disminuir y vamos a cambiar determinadas cosas que suponen un coste. Entonces, cambiarlas de antemano, hay empresas que lo están haciendo y están viendo las ventajas, pero hay otras que ahora mismo ven desventajas en ese incremento de los costes que luego se pueden transformar en una ventaja. Los 3 puntos clave para que la retirada del óxido de zinc sea un éxito. Éxito es siempre un trabajo en común. Siempre es imposible sacar adelante las cosas de forma independiente y de forma separada. Entonces, el primer paso es aplicar la legislación en todos los sentidos. Tenemos una ordenación del sector, que a mí me parece una buena ordenación, un buen Real Decreto. Hay que aplicarlo. Si no se aplica, ese es el primer paso. El segundo paso es formación, desde luego trabajar con toda la gente de la cadena, transmitir no cómo se hacen las cosas, sino por qué es importante que hagas las cosas así. Eso es vital, porque cuando lo sabes, desde luego las haces mucho mejor. Y luego encuentro que todos los que estamos en esto, cada uno tenemos nuestra parte, pero tenemos que coordinarla y tenemos que hablar todos a una única voz. Entonces, yo creo que si tú empiezas a sumar todos estos esfuerzos, sí que consigues un cambio de actitud, que es lo que necesitamos. El objetivo de la iniciativa Sumando Esfuerzos del ANCO junto al grupo de trabajo es la de acompañar al sector y servir de guía frente al escenario de la retirada definitiva del óxido de zinc en julio de 2022. Sigue atento a las redes para próximas entregas.